Buenas a todos, en este vídeo quiero que veamos los diferentes tipos de contracciones musculares, aunque realmente no tendríamos que llamarlo así, ya que no siempre que el músculo se activa se contrae, se acorta, sí que es verdad que siempre tiende a aproximar sus inserciones, por tanto de aquí en un futuro llamaremos tipos de activaciones musculares. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es identificar cómo trabajan nuestras fibras musculares en función del tipo de activación, vamos a ver las características de cada una y vamos a ver las adaptaciones que genera un tipo de entrenamiento que pone énfasis en un tipo de activación en concreto. Una fibra muscular está compuesta por varios de cientos o miles de miofibrillas, que son estructuras contráctiles que a su vez están formados por miofilamentos. Estos miofilamentos podemos encontrarlos en las sarcómeras. Una sarcómera es la unidad funcional del músculo, es la estructura más pequeña en donde se genera tensión mecánica. Bien, pues en la sarcómera podemos encontrar dos tipos de miofilamentos, que tenemos el filamento grueso, que sería el de miosina, y el filamento delgado, que sería el de actina. También podemos encontrar la titina, que es una proteína con propiedades elásticas, que funciona como tejido conectivo y que une la miosina a las líneas Z de la sarcómera, que serían los extremos que delimiten la sarcómera, y justo en el medio podemos encontrar la línea M, en el centro de la miosina. Bien, estas sarcómeras se disponen a lo largo del músculo en serie, desde un extremo al otro, y también se disponen en paralelo, como podemos ver en el dibujo que tenemos aquí. Bien, en la teoría de los filamentos deslizantes, cuando una motoneurona alfa genera un potencial de acción y estimula las fibras musculares que inerva, lo que podemos ver dentro de la fibra muscular y de las miofibrillas, en una sarcómera, es que la actina dispone de unos puntos de unión que cuando el calcio entra dentro de la fibra, estos puntos de unión quedan liberados. Y la miosina dispone de unas cabezas largas que lo que hacen es unirse, justo cuando entra el calcio, a estos puntos de la actina y mediante la hidrólisis del ATP y la obtención de energía mecánica, lo que hace es tirar de esta actina hacia el centro de la sarcómera, hacia la línea M. Bien, estas uniones se llaman puentes cruzados. Y lo que haría al tirar es aproximar los discos Z. Entonces, cada vez que una fibra muscular, por eso decimos que cada vez que una fibra muscular se activa, lo que hace es tender hacia la contracción, hacia contraerse. Un músculo se activa de manera concéntrica siempre que la fuerza generada por la musculatura agonista del movimiento supera la resistencia externa. Por ejemplo, en un ejercicio como en las elevaciones frontales, la resistencia externa sería el peso que ejerce la mancuerna y la musculatura agonista lo que haría es vencer a esta resistencia externa. Por tanto, en esta fase concéntrica lo que sucedería es que el movimiento iría a favor de la contracción. Dentro de la sarcómera, de las fibras musculares, como hemos visto anteriormente, lo que sucedería es que la miosina, al unirse a la actina, tiraría de ella y lo que haría es acortar esta distancia entre las líneas Z y los filamentos de actina, aproximarlos hacia la línea M. En general, en el músculo lo que sucedería es un acortamiento de las inserciones, tanto a nivel proximal como a nivel distal. Bien, por otra parte, un músculo se activaría de manera excéntrica siempre que la resistencia externa superara la fuerza interna generada por la musculatura agonista del movimiento. Esto puede ser de manera intencionada, en una serie de ejecución, en una repetición en la que tenemos que bajar el peso para volver a subirlo, o puede ser porque la resistencia externa es superior a nuestra fuerza máxima voluntaria. Bien, un ejemplo de la fase excéntrica sería que de la fase excéntrica y de una manera voluntaria que provocamos esta fase excéntrica sería, por ejemplo, en las elevaciones frontales, cuando subimos la mancuerna, sería la fase concéntrica y la fase excéntrica sería al descender el peso. Bien, entonces el movimiento sí que iría en contra de la contracción. Dentro de la sarcómera lo que podemos ver es que la miosina intentaría unirse a la actina, de hecho se uniría, intentaría tirar de ella hacia el centro, hacia la línea M, pero lo que sucedería es que las líneas Z se separarían. A nivel muscular lo que pasaría es lo mismo, pues que las inserciones se alejarían, tanto a nivel proximal como a nivel distal. Un músculo se activaría de manera isométrica siempre que la fuerza interna generada por la musculatura agonista fuera igual al de la resistencia externa. Por ejemplo, En el ejercicio de las elevaciones frontales sería el mantener el peso en una posición en el que la fuerza interna generada por la musculatura agonista fuera
igual al de la resistencia externa y por tanto habría una ausencia de movimiento. Dentro de una sarcómera, sobre todo de las sarcómeras que están más en el medio, en el centro del vientre muscular, lo que sucedería es que sí, que la miosina tiraría de la actina, los discos Z se acortarían, pero a nivel tanto distal como proximal y a nivel muscular, las inserciones, lo que pasaría es que no se acercarían, se quedarían estáticas, lo que sí que aumentaría la rigidez. A continuación vamos a ver las diferencias entre la producción de fuerza excéntrica y la producción de fuerza de manera concéntrica. En la primera gráfica en que vemos la fuerza en función de la velocidad, tenemos aquí la velocidad de manera concéntrica, la fase concéntrica, y la velocidad de la fase excéntrica. Vemos cómo cuando va disminuyendo la velocidad de ejecución podemos generar mucha más fuerza de manera concéntrica, hasta que llegara a un punto en el que la resistencia externa sería igual a la fuerza máxima voluntaria producida, que sería la fuerza máxima isométrica. A partir de este punto, lo que haría es que nuestra fuerza interna sería inferior a la resistencia externa y por tanto entraríamos en la fase excéntrica. Aunque lo que podemos ver aquí es que la fuerza producida de manera excéntrica es superior tanto a la isométrica, a la máxima isométrica, como a la fuerza máxima concéntrica. Hasta llegado un punto. En este punto lo que sucedería es que tenemos unos órganos tendinosos de Golgi, que son unos sensores que están en las zonas más de inserción del músculo al tendón, y lo que harían estos sensores es que cuando llega a un nivel de fuerza, un nivel de tensión excesivo, lo que hacen es relajar esta musculatura agonista y por tanto ya no podríamos generar mucha más fuerza. Harían como efecto delimitador. Bien, lo interesante que podemos ver en las siguientes gráficas es que, aun generando más fuerza en la fase excéntrica que la concéntrica, para un mismo nivel de fuerza, en cuanto al metabolismo, en la fase concéntrica, lo que haríamos es gastar mucha más energía que en la fase excéntrica. Del mismo modo, la actividad eléctrica para un mismo nivel de fuerza sería mayor en la fase concéntrica que en la fase excéntrica. Bien, ¿a qué se debe todo esto? En la fase excéntrica lo que sucedería, una de las teorías que hay, es que la titina lo que haría es aumentar su rigidez. Unos dicen que simplemente aumenta su rigidez y otros que se une a la actina y por tanto aumenta también esta rigidez. Y entonces lo que haría es aportar un nivel de fuerza de manera elástico, ese tejido conectivo, una fuerza pasiva que aumentaría la producción de fuerza. Entonces lo que podemos ver es que la actividad electromiográfica también, vemos cómo en la fase concéntrica es mayor que en la excéntrica para una misma producción de fuerza, y la conclusión que podemos sacar aquí también es que lo que haríamos en la fase excéntrica sería reclutar más fibras tipo 2X, las grandes, que las fibras pequeñas. Finalmente, vamos a ver las adaptaciones que genera cada tipo de entrenamiento que pone énfasis en el trabajo de una activación muscular en concreto. Hay que aclarar que cada tipo de entrenamiento va a producir mejoras y adaptaciones principalmente al mismo tipo de estímulo entrenado. Por ejemplo, si queremos mejorar nuestra fuerza concéntrica, tendremos que entrenar más la fase concéntrica, la fuerza concéntrica, la activación concéntrica. Del mismo modo pasa con la mejora de la fuerza excéntrica y de la fuerza isométrica. Hay estudios que concluyen que el entrenamiento de fuerza excéntrica produce mucha más hipertrofia que el entrenamiento de fuerza concéntrica. Aunque la mayoría de estudios lo que nos dicen es que la combinación de fuerza concéntrica y excéntrica es el estímulo óptimo para el desarrollo de la masa muscular, para el de la hipertrofia. Esto sería la mayoría de ejercicios que realizamos en la sala de musculación, en el que la fase concéntrica siempre le precede una fase excéntrica. Bien, comentar que el entrenamiento de fuerza concéntrica lo que va a hacer es desarrollar esa hipertrofia, la masa muscular, sobre todo en la zona media del músculo, más en el vientre del músculo. Y el entrenamiento de fuerza excéntrica lo que va a hacer es desarrollar más esta masa muscular en zonas más proximales o distales, las zonas más separadas y más cerca de la unión del músculo. Para el rendimiento deportivo, el tipo de entrenamiento que tiene mayor transferencia sería el de combinar acciones concéntricas, activaciones concéntricas, con activaciones excéntricas, con un CEA, un ciclo de estiramiento-acortamiento de alta intensidad, en el que la fase excéntrica le precede a la fase concéntrica de una manera rápida, un cambio bastante rápido y sobre todo de manera brusca. También comentar que el tipo de entrenamiento excéntrico, en el que hacemos activaciones excéntricas, sería el ideal para la prevención de lesiones. ¿Por qué? Porque la mayoría de lesiones que se producen en la mayoría de deportes son debidos a
alteraciones, a descompensaciones entre musculatura agonista y antagonista y principalmente a un déficit de fuerza excéntrica, de fuerza de frenado de las diferentes acciones. Bien, tenemos que tener en cuenta sobre todo que el entrenamiento excéntrico produce bastante daño muscular post-ejercicio. De hecho, la fuerza máxima se reduce en los próximos 7 días al entrenamiento. Por último, en el entrenamiento de fuerza que pone énfasis en el trabajo isométrico, las adaptaciones que vamos a ver es la mejora de la fuerza, por factores principalmente neuromusculares, en ángulos cercanos al que estamos trabajando. Esto nos puede servir para mejorar nuestra fuerza en puntos de estancamiento de diferentes ejercicios, por ejemplo en el press de banca, que hay un punto de estancamiento que se sitúa más o menos al inicio de la fase concéntrica, y también en contramovimientos, en ángulos articulares en que se producen contramovimientos de alta intensidad, en el que se generan picos de fuerza bastante altos. Comentar, sobre todo, que este tipo de trabajo tiene poca transferencia directa a la mayoría de acciones en los diferentes deportes. Por tanto, es un tipo de trabajo interesante, pero sobre todo en pretemporadas. Espero que este vídeo os sirva para que podáis focalizar vuestro entrenamiento hacia un tipo de activaciones u otras en función de los objetivos que tengáis. Nos vemos en el próximo vídeo.